Hola, sean bienvenidos a este video. Esta vez estaré hablando de química orgánica para el profesor Juan Daniel Martínez de la Universidad ISA, quien les habla, Jason Adames, estudiante de la licenciatura en biología del grupo Biogénesis. En este video estaré hablando sobre los hidrocarburos, sus tipos y su clasificación. Antes de continuar con la explicación sobre los hidrocarburos, me gustaría hablarles sobre un pequeño tema, que es los tipos de cadenas carbonadas. Las cadenas carbonadas pueden ser ramificadas, pueden ser lineales, pueden ser cíclicas o policíclicas. Continuemos. Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, que son los compuestos básicos que estudia la química. Los hidrocarburos se clasifican en aromáticos y alifáticos. ¿Qué quiere decir que son alifáticos? Que son compuestos de hidrógeno y carbono cuya estructura no es aromática. Los alifáticos a su vez pueden ser saturados, que son los alcanos. ¿Pero qué quiere decir que son saturados? Saturado quiere decir que poseen la mayor cantidad posible de hidrógeno en su cadena de carbono. Un ejemplo de los alcanos es el metano. También pueden ser insaturados, que son los alquenos y los alquinos. Los alquenos poseen un doble enlace y los alquinos un triple enlace. Ejemplos de ello están el propeno y el pentino. Empezamos con los alcanos. Los alcanos son compuestos alifáticos saturados, también denominados parafina, que poseen enlaces carbono-carbono simple. Ahora, sus propiedades. Sus estados físicos. A 25 grados, los hidrocarburos normales del carbono 1 hasta el carbono 4 son gases. Desde el carbono 5 hasta el carbono 17 son líquidos y desde el 18 en adelante son sólidos. Su punto de ebullición. Los puntos de ebullición muestran un aumento constante al aumentar el número de átomos de carbono. Sin embargo, la ramificación de la cadena de alcano disminuye notablemente el punto de ebullición. Punto de fusión. Los alcanos no muestran el mismo aumento en los puntos de fusión con el número de átomos de carbono. Se observa una alternancia a medida que se progresa de un alcano con un número par de átomos de carbono. Solubilidad. Los alcanos son casi totalmente insolubles en agua debido a su baja polaridad y a su incapacidad de formar enlaces de puentes de hidrógeno. Los alcanos líquidos son miscibles entre sí y generalmente se disuelven en solvente de baja polaridad. Aplicaciones de los alquenos. Los 4 primeros alcanos son usados principalmente para propósito de calefacción y de cocina.
Desde el pentano hasta el octano, los alcanos son sólidos razonablemente volátiles y se usan como combustibles en motores de combustión interna. Los hidrocarburos de 9 a 16 átomos de carbono son líquidos de alta viscosidad y forman parte del diésel y del combustible de aviones. También se le da otros usos de tipo cotidiano, como son para la creación de nylon, para la creación de aceites y combustibles. Los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos alifáticos que poseen un doble enlace entre dos átomos de carbonos consecutivos. El doble enlace es un punto reactivo o un grupo funcional y es el que determina principalmente las propiedades de los alquenos. Propiedades de los alquenos. Estado físico. Los tres primeros miembros son gases a temperatura ordinaria. Del carbono 5 hasta el carbono 18 son líquidos y los demás son sólidos. Punto de ebullición. Son un poco más bajos que los alcanos. Punto de fusión. Son ligeramente mayores que los alcanos. Solubilidad. La solubilidad de los alquenos en agua, aunque débil, es considerablemente más alta que los alcanos, debido a la concentración de los electrones en el doble enlace. Aplicación de los alquenos. Los alquenos, uno de los más importantes usos que tiene, son para la elaboración de plásticos, envolturas, recipientes, fibras, moldes, entre muchas otras cosas. También se utiliza para la maduración de frutas. Los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos alifáticos que poseen un triple enlace entre dos átomos de carbonos adyacentes. El triple enlace es un punto reactivo o un grupo funcional y es el que determina las propiedades de los alquinos. Propiedades. Estado físico. Son gases hasta el carbono 5, líquidos hasta el carbono 15 y luego de ahí son sólidos. Punto de ebullición. Son más altos que los que les corresponden a los alquenos y los alcanos. Punto de fusión. Se puede decir lo mismo para el punto de fusión, que son más altos que los alquenos y los alcanos. Solubilidad. Se disuelven en solventes no polares. Aplicaciones de los alquinos. En las aplicaciones de los alquinos tenemos que se usan para soldadura, especialmente el acetileno, debido a sus altas temperaturas. También se usan para crear PVC u otros plásticos. Y también están presentes en algunos fármacos citotácticos. Un dato importante de los hidrocarburos es que son uno de los principales componentes del petróleo, que están presentes en el gas que usamos todos los días,